nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy celebramos el martirio de los más grandes apóstoles, Pedro y Pablo, que así es siempre el 29 de junio. Ustedes recuerdan lo que Jesús había dicho ya en el Evangelio también de San Mateo, que si no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y en qué consiste, primero y sobre todo, ser como niños? Pues tener la capacidad de asombro. Eso es lo primero. Lo primero y más común que tienen la mayoría de los niños es la capacidad de asombrarse. Capacidad que nosotros hemos perdido. Al perder esa capacidad de asombro, perdemos también la posibilidad de poder encontrar a Dios. Y si esto es lo único que tuviera que decirle, se lo repetiría incansablemente todo el día. Porque si perdemos la capacidad de asombro, perdemos toda posibilidad de ver a Dios. Y sin ver a Dios detrás de las cosas, no lo conocemos, no lo amamos y no lo servimos. Entonces, ¿qué es lo opuesto al asombro? Lo opuesto al asombro es el entretenimiento en las propias pasiones, en las propias pulsaciones, en las propias inclinaciones. Nada más. Porque imagínense, podemos saber qué es lo que hace o deja de hacer el vecino y hablar y criticar y juzgar, pero no podemos ver a Dios. Sí. Y por eso la epístola de la misa de este día termina con estas palabras de San Pablo, que dice: ahora reconozco que el Señor ha enviado un ángel para liberarme. Sí. Entonces, el asombro de San Pablo como niño frente a Dios lo hace descubrir que Dios le envía un ángel para liberarlo. ¿Liberarlo de qué? De la cárcel, de las cadenas, como las cárceles y las cadenas que nosotros mismos construimos para nosotros, ya sea por la depresión, la tristeza, la desesperación, la ansiedad, el ruido, los juicios que constantemente tenemos en la mente. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consistirá el asombro? El asombro consiste en que de pronto uno se dé cuenta de la inmensidad de Dios, del mundo en que vivimos, y al mismo tiempo darse cuenta de la propia ignorancia y de la propia miseria, y asombrarse de eso. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí. Entonces, después del asombro viene el sentido de reverencia. Sí. Por ejemplo, a sus hijos en el catecismo se les enseña que cuando pasen por enfrente del sagrario hay que arrodillarse, reconocer la presencia de Dios en el sagrario, y con esa misma actitud influir el resto de la vida, donde quiera que estemos, con esta actitud de reverencia, de asombro, de reconocimiento de la presencia de Dios. Porque imagínense, nos olvidamos dónde estamos y nos olvidamos quiénes somos, frente a quién vivimos. Sí.
Entonces, el que está preocupado o el que anda apurado siempre anda ocupado, gastando energía dioquis constantemente. ¿Sí? Entonces, la ansiedad, la preocupación constituyen el velo que me impide ver a Dios y ver la realidad. Y de ahí se derivan la inmensa mayoría de las enfermedades. De no poder ver la realidad, de no poder ver a Dios por la ansiedad, la preocupación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver el sol, pero no lo vemos. Ustedes pueden entrar a la iglesia, pero no la ven. Pueden ver una acción de Dios en su vida, pero no la ven. Sí. No la tienen en cuenta. Entonces, ¿de dónde viene la ansiedad? Viene del desorden de los deseos, simplemente. No se trata de no hacer nada ahora, ni de suspender toda actividad, sino de eliminar la ansiedad que acompaña a todo lo que hacemos. ¿Sí? No es el movimiento del cuerpo, no es el trabajo, no son los demás, no son los problemas los que nos impiden percibir a Dios, ¿sí? Sino la gente termina viviendo esperando vivir. Yo tendría que preguntarles ahorita, ¿qué es lo que ustedes esperan que suceda para aprender a vivir? ¿O qué es lo que esperan que sucederá en el futuro para vivir bien en la presencia de Dios? ¿Sí? Entonces, lo único que les impide vivir el momento presente es la ansiedad que acompaña todo lo que ustedes hacen. Cuando uno está junto a Dios, vive bajo su mirada, asombrado, y allí todo está resuelto. Vivir bajo la mirada de Dios significa que todo está resuelto, porque confiamos en su providencia y que todo lo que ha de ser, será, y sea como sea, será para nuestro bien. ¿Cuántas cosas, díganme ustedes, de las cosas que ustedes han anticipado que no van a ser como ustedes querían, han llegado a suceder como ustedes no querían? Sí. Entonces, de vez en cuando hay que preguntarnos, detenernos si podemos, porque la inmensa mayoría de las personas no se pueden detener. Hay personas que no pueden vivir sin preocuparse, principalmente las mujeres. De vez en cuando hay que detenernos y preguntarnos y contestarnos, ¿qué es lo que estoy deseando ahorita? ¿Detrás de qué me estoy apresurando? ¿Sí? ¿O qué es lo que provoca esta presión sobre mí? ¿Sí? Y enseguida nos daremos cuenta que es cualquier cosa, sin sentido, una preocupación por el dinero, el trabajo, los hijos, cualquier otra cosa. ¿Sí? Quizás es solo eso, que con el tiempo las cosas se arreglarán solas, si Dios así lo quiere. Entonces, el primer paso para el asombro es hacernos estas preguntas y contestárnoslas a nosotros mismos. El segundo paso, hay que recordarnos a nosotros mismos que lo único que hemos de desear es a Dios.
lo único que debemos de desear es a Dios. Sí. No podemos querer otra cosa. Querer al Señor con nosotros. Esta es la suma de todos los bienes. Sí. Entonces, no es que queramos ciertas cosas o ciertos acontecimientos o ciertas personas o que ciertas cosas sucedan. Nosotros hemos de querer todos los bienes y quererlo para siempre. Tener esa ambición de querer a Dios para nosotros desde hoy. Y fíjense, lo más increíble es que a pesar de que yo les esté diciendo estas palabras, no me están escuchando o no me están entendiendo. Cuando es una cosa de niños, un niño de 6, 7 años les podría estar diciendo lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere algo, no es que uno quiera esa cosa, uno quiere la sensación que nace de tener esa cosa. Es decir, que en alguna forma nosotros buscamos la paz o la felicidad o el orden, cosa que no viene cuando uno tiene ciertas cosas. Vendrán cuando vivimos en la presencia de Dios, bajo su mirada. La felicidad y la paz son producto de la presencia de Dios y no de ninguna otra cosa, ni de ninguna otra persona, ni de la salud, ni del bienestar, solo de la presencia de Dios. Y por eso uno de los salmos de la Sagrada Escritura dice: una sola cosa pido al Señor, vivir en su presencia, contemplando su templo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros deseamos como los niños. Ver, vivir en su presencia y contemplar su templo, dice la Sagrada Escritura. Entonces, esto es lo que hay que desear. A ese supremo anhelo debemos someter todos los demás deseos que tenemos. Porque quien encuentra la presencia de Dios, quien descubre la presencia de Dios, lo descubre todo. ¿Sí? Entonces el segundo paso es acordarse de que lo que uno en realidad quiere es vivir en la presencia de Dios. Ninguna otra cosa. Si una cosa enseñaban antes los padres a sus hijos, era esto: el valor sagrado de la vida, del momento, el valor sagrado de las costumbres, de los buenos modales, el respeto a lo sagrado, el asombro a lo sagrado, el asombro ante la realidad. Hoy entra uno a cualquiera de las casas a bendecirlas o a ver a algún enfermo, y a mí me ha tocado ver, entro a la casa y los niños están conectados con la televisión. La mamá viene y les dice: ¿por qué no saludas al padre? Y los niños, en mi presencia, le dicen a la mamá: ¿por qué me interrumpes? ¿Sí? Esos niños no tienen padre. ¿Sí? Ese es el segundo paso. Darnos cuenta de lo que en realidad queremos, de lo que en realidad necesitamos, vivir en la presencia de Dios. Y lo tercero es confiar en su providencia. Convencerse de que las cosas no han de suceder porque a nosotros se nos antoja. Sucederán porque Dios es bueno, porque Él cuida de nosotros. ¿Sí? Y eso es todo lo que tenemos que saber. Entonces, cuando vivimos en la presencia de Dios,
Cuando nos acostumbramos a ver a Dios en todo, ya sabemos lo que hemos de hacer en cada circunstancia. ¿Sí? Entonces, vivir en su presencia y cumplir su voluntad. Dice, si recuerdan, cuando Jesús va a visitar a sus amigos y le dice a Marta, que anda por allí ocupada, le dice: tú te preocupas de muchas cosas. Una sola cosa es necesaria: darte cuenta de que yo estoy aquí. ¿Sí? Entonces, uno debe desear agradar a Dios. Uno debe desear hacer su voluntad. Y eso no sucede a menos que ustedes lo perciban y lo amen y lo descubran y quieran agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, actuar ante lo sagrado, ante la presencia de Dios, significa sacralizar todo lo que hacemos, cada momento, cada trabajo, cada dificultad, cada enfermedad, cada problema. ¿Sí? ¿Qué decimos en el Padre Nuestro cada vez que lo rezamos? Que se haga tu voluntad. ¿Sí? Porque si vivimos realmente en la casa del Señor, como dice la Sagrada Escritura, vivimos en su presencia, vivimos en medio de su templo todo el día, y vivimos asombrados y permaneciendo con esta actitud de reverencia ante Dios, metidos en su presencia, rodeados de su vida, de su acción, de su voluntad, de su providencia. ¿Sí? Entonces, esas tres cosas son necesarias para darnos cuenta de Dios. ¿Recuerdan cómo fue la anunciación a la Santísima Virgen? Ella, estando en oración, dice el Evangelio, es decir, simplemente vivía. Ella percibió a Dios porque simplemente vivía. Lo percibió y Él le dijo: alégrate, porque el Señor está contigo. ¿Y cuál fue la promesa de Jesús a los discípulos? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En cambio, nosotros, con qué facilidad nos olvidamos de esas cosas. Entonces, nosotros invertimos toda la vida en una de estas dos cosas: en percibir a Dios, en ver a Dios, en hacer su voluntad y en querer agradarle. O invertimos la vida toda, la energía, en nuestras propias pasiones, en nuestros propios intereses, en nuestros propios deseos, en que las cosas se hagan como yo quiero. ¿Sí? Eso es muy importante, muy importante. Cada día hay que darse la oportunidad de ir practicando ver a Dios detrás de las cosas, percibir esa presencia de Dios y agradecerla, que en eso consiste nuestra salud, en ninguna otra cosa. Dejen de perder tanto tiempo en preocupaciones inútiles. Dejen de gastar tanto tiempo en la ansiedad, en la depresión o en la tristeza. Aquí lo único que constituye nuestra fuerza es la alegría de Dios, porque lo percibimos, lo agradecemos y queremos agradarlo. Eso es lo único que importa. Lo demás, será o no será, se resolverá o no se resolverá, depende de Dios. A nosotros no nos corresponde ni juzgar, ni determinar, ni querer, ni desear nada, sino como la vida llega, acogerla y agradecerla y vivirla.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.